Hola, buenas tardes. Bienvenidos al quinto conversatorio de la RELAC, que hoy tenemos una mesa redonda con un gran grupo de expertos en ciencias genómicas y tengo el gusto de compartir con ustedes la coordinación de esta mesa redonda con el doctor Harry Mauricio Parra Velasco, codirector de Latinomics. Harvey, bienvenido. Hola, buenos días, buenas tardes o noches, Elías, donde nos encontremos. Un placer compartir contigo este espacio y también un gran saludo a todos nuestros colegas en Latinoamérica y el resto del mundo. Muy bien, pues me voy a permitir presentar brevemente los currículums de nuestros invitados y luego le cedo la palabra a Harvey para que nos diga también brevemente en qué consiste Latinomics, que es el tema principal de la conversación de hoy. Hoy nos acompañan cinco expertos: la doctora Isia Teresinha López Sendes de Brasil, la doctora Rosandrea Pardo Vargas de Chile, la doctora Henriette Raventos Borts de Costa Rica, la doctora Claudia Gonzaga Jauregui de México y el doctor Heiner Hilario Guio Chunga de Perú. La doctora Isia Teresinha López Sendes actualmente es médica genetista y jefa del Laboratorio de Genética Molecular en la Universidad de Campiñas, en Brasil. Sus áreas de expertise son la genética de epilepsias, la neurogenética y la genómica médica. La doctora Rosandrea Pardo Vargas es actualmente pediatra y genetista clínica en el Hospital Clínico de Chile y sus áreas de especialización son la genética médica, la prevención y causas genéticas de anomalías congénitas como defectos del tubo neural y fisuras orofaciales. La doctora Henriette Raventós Borst es actualmente profesora e investigadora de la Universidad de Costa Rica en San José y sus áreas de expertise son la genética de enfermedades psiquiátricas y neurodegenerativas. La doctora Claudia Gonzaga Jauregui actualmente es investigadora en el Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano en la Universidad Autónoma de México en Querétaro y sus áreas de experiencia son la genómica humana, la genómica de enfermedades raras y salud de precisión. Y finalmente, el doctor Heiner Guio es director médico del Centro de Investigaciones Inbiomedics y Medicina de Precisión en Lima, Perú, y sus áreas de experiencia son la genética de enfermedades infecciosas y la genómica de poblaciones andinas. Adelante, Harvey. Bueno, muchas gracias, Elías. Voy a permitir compartir pantalla. Ustedes me indican si la están viendo. De pronto el anfitrión me puede habilitar la posibilidad de compartir la pantalla, por favor. Y mientras lo hacemos, básicamente comentarles a toda esta comunidad científica, pero también de entusiastas de los temas genéticos y genómicos, eh, que se ha creado desde el año pasado una iniciativa en donde los que estamos aquí presentes hemos impulsado de cierta manera la misma, a la cual la llamamos Alianza Latinoamericana para el Estudio de las Ciencias Ómicas. Esta alianza básicamente está enfocada en la intersección que tenemos desde el punto de vista de la ciencia de vanguardia y la equidad social, buscando soluciones innovadoras, personalizadas y sostenibles en torno a la diversidad genética y cultural y proponiendo una plataforma estratégica mediante la cual investigadores de diferentes partes de Latinoamérica se puedan integrar para acelerar el conocimiento de la genómica, pero también de otras ciencias ómicas aquí en esta región a la cual nosotros hemos empezado a entenderla como lo que llamamos el sur global. ¿Cuál es nuestra misión? Es promover la investigación, el desarrollo y la innovación translacional y equitativa en el área de la genómica y otras ciencias ómicas en Latinoamérica, con un objetivo muy relevante y es mejorar el bienestar de la población y así también contribuir al conocimiento universal. No podemos dejar de lado que la investigación básica es el pilar fundamental hacia la investigación aplicada y hacia la implementación de estas herramientas en ciencias genómicas, pero también en medicina translacional, personalizada y de precisión. Y estamos básicamente, digamos, soportados por algunos pilares, como el caso de la equidad, en la colaboración para el desarrollo científico y tecnológico sostenible, en buscar beneficios tangibles para todas las comunidades, promoviendo ese acceso
equitativo del cual propendemos de una manera muy significativa, apoyar y fomentar el desarrollo de las tecnologías avanzadas y las soluciones en salud pública que transformen la medicina hacia lo que llamamos la medicina 5.0 y maximizar estos beneficios de la investigación genómica en todo el ecosistema latinoamericano, intercambiando o siendo un fomento en el intercambio de estos conocimientos y recursos. Finalmente, para darle la palabra a nuestros protagonistas en el día de hoy, nos imaginamos un futuro en el cual la América Latina lidere la innovación en genómica y otras ciencias ómicas, integrando la diversidad genética y genómica en nuestra región para avanzar en la ciencia, en la mejora de la salud y fomentando la equidad. Y visualizamos a comunidades que podamos empoderar basados en el conocimiento ómico, donde la investigación colaborativa y ética impulsen soluciones en salud personalizadas y accesibles para todos. Nuevamente un saludo muy especial y le damos la palabra a nuestro codirector de la Alianza Latinoamericana, Elías, y a los invitados. Gracias, Harvey. Y bueno, vamos paso a nuestra mesa redonda. Muy bien, y vamos a empezar pues con nuestra mesa redonda. Les agradezco nuevamente a nuestros invitados por estar aquí y por compartirnos sus conocimientos. Y sin más, me gustaría iniciar con el primer tema, que es la ciencia helicóptero. Y aquí me gustaría primero preguntarles cuál para ustedes es la mejor definición de ciencia helicóptero y qué impactos negativos han observado ustedes que tiene esta práctica en la región. Y para empezar, me gustaría pedirle a Yeti Raventos que inicie la conversación. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un placer compartir con todos ustedes en América Latina y en otros países y desde nuestra nueva red Latinomics. Eh, Una de los problemas principales a los que nos enfrentamos los investigadores en el sur global es lo que se llama la ciencia helicóptero y se refiere a que investigadores del norte global vienen a nuestros países, toman muestras, toman datos y como un helicóptero se van, ¿verdad? Y se llevan toda esta información y estas muestras biológicas que pueden ser humanas o pueden ser de nuestra enorme riqueza también de plantas y de animales, de microorganismos. Hacen sus experimentos en sus laboratorios y nuestra población, nuestra ciencia, no solo no se beneficia de ese conocimiento, sino que no se desarrolla la ciencia local y no obtenemos la información que se obtiene de esos resultados. Entonces, en el caso de la genética humana, por ejemplo, tienen sus muestras y sus datos, como digo, en Europa, en Estados Unidos, vemos que en las publicaciones salen sin tener una sola persona del sur global como autora de donde vienen estas muestras. Y eso quiere decir que los descubrimientos, que es una obligación ética, regresar esos resultados a la población que participó, a las personas participantes en la investigación. Y eso no puede ocurrir porque no tienen ningún vínculo con el país o con la región. Entonces, yo pienso que esa es tal vez una de las definiciones y al mismo tiempo creo que ya mencioné cuáles son cuáles son estas, el problema que representa para la región y para la ciencia y para nuestras poblaciones. Es un tipo de colonialismo, ¿verdad? Así es, Yeti. En este sentido, me gustaría preguntarles a ustedes cuáles serían las mejores prácticas o las recomendaciones para evitarlo, para evitar esta situación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para mí, lo más importante es que se desarrolle la ciencia en América Latina, porque si hay un ambiente de ciencia ah, desarrollado, los propios investigadores no vão
permitir que este trabalho desigual, que não é uma colaboração, é uma exploração, é um colonialismo, que isto vai se praticar. Também é muito importante educar a população em geral, porque a população tem que entender, compreender a importância da ciência para o desenvolvimento do país e fazer as pressões em suas autoridades, em seus governos, para que se crie um, um sistema de ciência forte local. Para mí esto sería lo más importante. Gracias, Isia. ¿Alguien más del panel le gustaría hacer alguna recomendación? Eh, Perdón. Sí, allí yo seguiría un poco con lo último que dijo Isia. Creo que es bien importante también, pues, esa conciencia en los gobiernos, en las secretarías y consejos de tecnología de cada uno de los países de Latinoamérica, de que se tiene que impulsar, se tiene que apoyar la ciencia en Latinoamérica, porque, pues, desafortunadamente esta práctica, ¿no? De la ciencia helicóptero se ha perpetuado justamente muchas veces porque los mismos investigadores en Latinoamérica no tenemos los recursos suficientes para poder hacer ciertos experimentos, ciertas investigaciones. En el caso, por ejemplo, de genética y genómica, nos cuesta mucho poder secuenciar nosotros mismos, entonces dependemos de estas colaboraciones extranjeras, muchas, como Yeti lo mencionó, con el norte global, que son quienes tienen principalmente los recursos para hacer este tipo de investigaciones que son muy caras. Y entonces eso nos pone pues en esa condición de desventaja, ¿no? Donde pues sí tenemos que dar estas muestras y entonces hay esta desigualdad en cómo se establecen estas colaboraciones, porque bueno, ellos toman las muestras, ellos ponen el dinero para secuenciar, para hacer estos experimentos muy caros, y entonces no hay una responsabilidad de regresar esos resultados, esos beneficios a las poblaciones, ¿no? Creo que nosotros desde Latinoamérica estamos trabajando y estamos esforzando por cambiar estas prácticas y pues esta desigualdad que se ha hecho, tanto a través de nuestras propias colaboraciones con nuestros colaboradores en el norte global, de decir, no queremos ser colaboradores iguales, colaboradores intelectuales en estos proyectos, pero también si no tenemos desde nuestros propios gobiernos, nuestras universidades, nuestras instituciones en Latinoamérica, ese apoyo para poder hacer esa ciencia que nosotros queremos hacer, entonces también es más difícil competir y colaborar de igual forma. Gracias, Claudia. Heiner. Bueno, ya creo que se ha dicho lo más sustancial. Definitivamente, a nivel central, uno de los pilares es el gobierno, ¿no? Pero el gobierno es un grupo de personas que no necesariamente están eh, formados para crear estas líneas de investigación. Creo que los consejos de ciencia y tecnología aunado a los gobiernos son los más indicados para fortalecer centros de investigación, core facilities en cada país para dar estas oportunidades. Segundo lugar es los propios investigadores, ¿no? Los propios investigadores que participan de un proyecto de investigación, ya sea local o uno que viene del extranjero, deberían leer el protocolo, debería estar de acuerdo con la pregunta de investigación de ese protocolo, que responda la pregunta de investigación en su población. Muchos de los protocolos que llegan y han llegado a nuestros países no responden las preguntas de investigación para la realidad nuestra. Y como bien lo mencionó Yeti, finalmente se llevan las muestras para los análisis, para responder otras preguntas de investigación de una realidad diferente, y esto no retorna al país, al margen de que se tenga en cuenta o no los investigadores, no retorna un concepto para tomar nuevas políticas de salud pública, en el caso de la investigación en salud. Creo que ya estamos en Latinoamérica lo suficientemente maduros para poder
no negociar, sino revisar estos protocolos y que se adapten a nuestra realidad, a nuestra población y que estos protocolos consideren el retorno de esa información a los lugares donde se retornó las muestras. Porque también, seamos sinceros, a veces creamos protocolos en la capital de cada país y vamos a tomar muestras a los poblados remotos y muchas veces tampoco llegan esos resultados. O sea, no necesariamente la ciencia de helicópteros a nivel internacional, pudiera ser también a nivel local. Tenemos que empezar con una reciprocidad local para que también haya una reciprocidad internacional, sería mi comentario. Muchas gracias, Heiner. Creo que lo que han mencionado es muy ilustrativo, pues de cómo, qué podemos hacer desde nuestra trinchera para resolver esta situación. Rosa. Mm. Sí, un poco para ampliar también la primera pregunta. No solo quedarnos en los investigadores en el gobierno, sino también aunar esfuerzos con el medio privado también, ¿ya? Porque muchas veces el gobierno no es capaz con todas las necesidades que tienen nuestros países, y si se pueden armar alianzas virtuosas entre público y privado, igual también pudiera favorecer más el desarrollo local de las instancias. Y ya se mencionó que los protocolos llegan, ya, pero también nosotros los podemos generar. Eso un poco con las preguntas que acá estuve plantear ahora. Entonces, no esperar a que nos llegue la propuesta, analizar a ver si calza o no calza con lo que nosotros necesitamos en nuestros países, sino nosotros ser propositivos, nosotros dar la pregunta, plantear una solución y salir a buscar quién nos puede ayudar, pero con igualdad de condiciones, rayando bien la cancha. Esto vamos a hacer, tú llegaste aquí, yo llegaste allá, y establecer como estas cartas de intención de colaboración que queden bien claros como los roles de cada una de las partes. Bien. Getty levantó la mano. ¿Quieres hacer alguna colaboración? Sí, sí, quiero decir, solo mencionar algo, que esto de la ciencia helicóptero, como mencionó Claudia, Isquia también, es resultado directo de la falta de recursos para hacer investigación en nuestros países. Y ante esa situación, especialmente en los países más pequeños, en mi caso, donde menos del 0,5 se invierte en ciencia y tecnología, eh, un esfuerzo como Latinomics es muy importante porque significa que podemos unir estos recursos pequeños que tenemos, ¿verdad? Y mostrarnos como una unidad. También incluso yo he pensado que por qué no pensar en que hay que pedir reparaciones al norte global y que entonces que hayan fondos de investigación que sean solo dirigidos para el sur global. Pero bueno, era solo como un comentario adicional y enfatizar la importancia de las alianzas regionales y de esta alianza nuestra, especialmente porque países como México, como Brasil, bueno, Argentina ahora no, pero Chile, esos países significaban el 80% de los recursos para hacer investigación de toda la región. Y Brasil yo creo que es más del 60%. Entonces, ¿verdad? Ese apoyo es lo que nos permitiría también enfrentarnos a ese extractivismo del norte global. Gracias. Isia, vamos a un último comentario para el cambio de tema. Muy rápido. Queria dar um exemplo de projeto muito interessante em Brasil, que ajudou a avançar as colaborações internacionais que são balanceadas, as verdadeiras colaborações. Es que las agencias de fomento de investigaciones de lo Estado de São Paulo, que es FAPESP, há programas em que os projetos são conjuntos, os estrangeiros submetem a suas agências em Estados Unidos, em Europa, e os brasileiros submetem à agência em Brasil. Então, que a agência estrangeira vai financiar seus investigadores e a agência brasileira os investigadores brasileiros. E o projeto é construído por las duas partes. Todo o processo, é lo mesmo, tem que entrar em um acordo, é lo mesmo para os dois, mas cada um com
com seu dinheiro. Então, isso é muito importante, porque força que os grupos entrem em um acordo para colaborar. Isso é uma ideia muito interessante e que nos ajudou muito. Excelente ejemplo, Isia, y gracias por compartirlo. Y bueno, aunque el tema es muy interesante, tenemos otros temas que discutir y bueno, le cedo la palabra a Mm. Harvey para que coordine el siguiente módulo. Perfecto, muchas gracias, Elías. Yo voy a recoger un poco de las ideas, o más bien no, sino voy a inducir a que aquí nuestros invitados recojan esas ideas en un ejercicio. Si bien hemos hecho colaboración con el Norte Global por una gran cantidad de retos y circunstancias y singularidades propias de Latinoamérica, eh, a lo mejor hemos empezado a sentir que esas colaboraciones no son tan equitativas como quisiéramos, ¿cierto? Entonces, el ejercicio que les quiero proponer a ustedes es, en un minuto, siéntanse los asesores de los ministerios de ciencia y tecnología de sus países. Y en ese minuto, ustedes, ¿qué le dirían o cómo sintetizarían los atributos que deberíamos tener en Latinoamérica para colaborar entre nosotros como latinoamericanos en la investigación? Entonces, están sentados con el ministro y el ministro les dice, tengo un minuto, díganme qué debo hacer para cambiar la política pública de mi gobierno buscando la equidad y la colaboración entre países latinoamericanos. Voy a empezar con Einer. Wow, no me dejaste pensar mucho. Pero alguna vez se me hizo una pregunta similar. Heiner, ¿cómo harías para estimular lo que es la ciencia en Perú? Definitivamente todo es a nivel de costos. Hacer genómica aquí en Perú cuesta 3.5 veces más de lo que cuesta en Estados Unidos. Por consiguiente, me sale más barato enviar mis muestras, secuenciarlas y ya traerlas de regreso para analizarlas. Y me ahorro 2.5 veces más. Entonces, es eliminar de alguna forma los impuestos a equipamiento científico, a insumos científicos y que de alguna forma los investigadores haya una carrera del investigador, porque de alguna forma en mi país que todavía no está regulado, cuando se gana un fondo hay un incentivo, esos incentivos son de 200, 300, $400, no es un salario, entonces debería considerarse un salario para el investigador, debería haber una carrera del investigador donde tengan un salario y puedan desarrollar una carrera y formar más responsables que puedan heredar tanto a la parte teórica como práctica. Se me acabó el minuto. Gracias, Einer. Antes de darle paso a la siguiente intervención, nuestros colaboradores y amigos latinoamericanos de otras partes del mundo que quieran enviarnos las preguntas para hacérselas a nuestros invitados hoy de lujo, pues por favor escríbanlas acá al chat y nosotros se las haremos replicar. Ya que alzaron la mano como muy activamente Isia y después Claudia, les daremos la palabra para que en ese minuto convenzan a su ministro de Ciencia y Tecnología. Isia. Eu queria também dar uma ideia, exemplo de coisas que estão, que vão muito bem em Brasil e especialmente no estado de São Paulo. Que é a Fundação FAPESP, que vai dar o dinheiro para a investigação, os grants, quando há produtos importados, equipos e reagentes, estas coisas, quem faz a importação é a agência, não é o investigador. É a própria agência que faz. Então, negocia todas essas coisas, porque é uma agência do Estado. Negocia toda a isenção de impostos, de taxas extras, duas instituições do Estado. Não é o investigador como persona. Então, isso é muito importante para reduzir os custos. Por exemplo, eu importo reagentes e equipamentos dos Estados Unidos e Europa por lo mesmo preço que se paga nos Estados Unidos e Europa, porque é a FAPESP que faz as importações para mim. Isto é também exemplo muito bueno. Gracias, Isia. Claudia. Déjame sacar mi lista.
Este, bueno, definitivamente el problema de los costos no es algo que tenemos. Creo que sí negociar, tanto los costos de importación como los costos, por ejemplo, de proveedores, que es otro de los grandes problemas que tenemos en Latinoamérica. Nosotros no le compramos muchas veces directamente a las compañías en Europa o en Estados Unidos, sino que tenemos que ir a través de proveedores que además cobran, ¿no? Adicional, entonces termina costándote el doble, el triple el costo. Pero más allá de esta parte que sí es muy importante, yo creo que como, bueno, lo mencionaste al principio y como lo dijo Jetty, ¿no? Estas colaboraciones regionales, creo que tomar ventaja de colaboraciones internacionales y establecer fuertes colaboraciones a nivel de Latinoamérica es extremadamente importante. Como lo dijo Jetty, hay países, ¿no? Como Costa Rica, como los países de Centroamérica que son muy pequeños y que, por ejemplo, estas tecnologías, ¿no? Si nos enfocamos en cosas de genómica o incluso otras ciencias ómicas, son extremadamente costosas. Entonces, no es realista esperar que cada uno de los 33 países de Latinoamérica y el Caribe vaya a tener un centro de tecnología que va a poder hacer secuenciación y proteómica y epigenómica a gran escala, porque es muy costoso y además uno de los grandes problemas y también medios para reducir costos es el número de muestras. Entonces, y muchos de los instrumentos que se utilizan son instrumentos que para bajar los costos necesitas muchísimas muestras. Entonces, esta perspectiva de hacer alianzas a nivel regional donde tengamos centros de alta tecnología, centros de referencia para poder hacer este tipo de secuenciación de estudios a gran escala que nos permita reducir los costos en Latinoamérica, creo que eso es fundamental y que eso también es algo que se tiene que trabajar a nivel, digo, ahorita lo trabajamos mucho a nivel de los investigadores, ¿no? Estableciendo estas redes, pero últimamente sí se necesita que se trabaje a nivel de secretarías de ciencia, a nivel de gobiernos. Uno de los problemas que tenemos muchas veces, por ejemplo, es mandar muestras entre países porque las muestras se paran en la aduana, ¿no? Entonces, que los gobiernos ahí también intervengan en que, ok, vamos a hacer, ¿no? A nivel de Latinoamérica, una región de ciencia y tecnología donde haya libre tránsito de muestras, libre tránsito de reactivos, ¿no? Incluso si alguien está haciendo un experimento y no puede tener ese reactivo en su país, que pueda traerlo de otro. Creo que encontrar esos mecanismos donde podamos tomar ventaja de nuestra región y de todas las cosas que son comunes y también los problemas que tenemos en común es bien importante y tomar fuerza de eso para establecer estos grandes centros de tecnología, estas colaboraciones fuertes que nos permitan justamente como región ser competitivos a nivel internacional. Muchas gracias, Claudia. Sigamos con la visión de Rosa desde Chile. Bueno, yo le diría al ministro, atraigamos la atención de la gente. ¿Cuáles son los problemas nuestros? Tomemos un par de ellos y trabajemos fuerte en ellos para poder fortalecer, ¿ya? ¿Para qué cómo podemos fortalecer eso? Bueno, como ya lo dijeron mis compañeros, buscando los recursos para poder formar personas dentro del país, llamando a la diáspora científica que todos tenemos, ¿ya? Haciendo diplomacia científica también, estableciendo redes de conexión entre todos nosotros, estableciendo redes de conexión entre los legisladores mismos para poder tratar de unificar normas que sean transversales, que nos permitan colaborarnos entre nosotros mismos y no solamente llamar a los propios otra vez a casa. ¿Ya? Hacer que sea tentativo volver, porque un gran problema es ese, o sea, invierten los países en formar científicos, pero cuando terminan su periodo de formación no encuentran una plaza donde trabajar y se quedan afuera, ¿ya? Entonces hay que volver a traer a la gente, hay que volver a traer con las cosas que tienen que trabajar para hacer progresar a sus propios países, pero con recursos, con herramientas y con redes. Muchas gracias, Rosita. Por favor, Henriette, y creo que ya nos quedamos con el último concepto, ¿cierto? Cierto. Dale, Yeti. Me parecen muy atinados
comentarios que dijeron previamente. Yo pienso que me queda poco por decir, solo tal vez una idea de que la colaboración se puede extender no solo a América Latina, sino a otros países del sur global. Recientemente estuve en un congreso y tuvimos una mesa redonda muy interesante de el sur global sobre esta trampa. Yo le digo que es una trampa de la diversidad, porque la diversidad ahora está de moda, entonces vienen todos estos investigadores a tomar o a pedirnos muestras a nosotros y eso también ha generado una presión. Pero si nosotros podemos también establecer colaboraciones, por ejemplo, con enormes países, yo calculaba, ¿verdad? ¿Cuánta población está viviendo en el sur global? Es el 90% de la población mundial. Y si tenemos, por ejemplo, Brasil, que estaba en la mesa redonda, China e India, ya ahí tenemos como el 60% de la población mundial. Entonces también creo que podríamos hacer colaboraciones entre, entre nuestros países sur-sur, como otra idea para Ujú. nuestros ministros. Muchas gracias. Entonces, como para llevarnos a casa en esta pregunta sería, reconozcámonos como relevantes en el ecosistema mundial, trabajemos colaborativamente bajo una estrategia entre los países. El tema tributario nos está golpeando muchísimo. ¿Cómo le hacemos entender a los gobiernos que hay una salida de volvernos más competitivos, reduciendo estas tasas tan impositivas y organizarnos desde nuestras capacidades estratégicamente, en donde distintos países tienen potencias diversas y a partir de ellas nos apalancamos para cada vez ser mejores? Nuevamente, muchas gracias y Elías, sigues con tu tercera pregunta. Muchas gracias, Harvey. El siguiente tema es implementación de las ciencias ómicas en salud. Y aquí me voy a permitir hacer una pequeña definición para nuestro auditorio, porque no todos son genetistas. Hay gente que nos escucha de otras áreas del- de las áreas de las ciencias. Y bueno, cuando hablamos de ómicas, las ciencias ómicas son tecnologías y disciplinas que estudian el funcionamiento de los organismos vivos a nivel molecular. Y ómicas viene del inglés omics y se utiliza para decir que estamos estudiando la totalidad o todo el conjunto de un organismo. Por ejemplo, un genoma, un transcriptoma, todo su proteoma. Y estas ciencias ómicas tienen un impacto significativo en la investigación, en la medicina translacional y sobre todo en la medicina personalizada. El principal problema con la aplicación de las ciencias ómicas es el alto costo que esto implica y es uno de los temas que ha sido recurrente en la conversación anterior. Parafraseando el ejercicio que Harvey les propuso, cuando hablamos de la implementación de ciencias ómicas, yo les voy a hacer tres preguntas. ¿Qué es lo bueno, lo malo y el reto de la implementación de las ciencias ómicas en nuestra región? O sea, bueno, debe tener muchas cosas, pero ¿cuál es el lado oscuro de una mala implementación de las ciencias ómicas? ¿Y cuál es el principal reto que nos enfrentamos como región o desde nuestros países o desde su punto de vista como investigadores para la implementación y la realización de estas ciencias en nuestra población? No sé si es muy complejo, pero en realidad es una pregunta sencilla. Lo bueno, lo malo y el reto. Mm. Yo, yo, yo no sé si lo puedo abordar así, lo bueno, lo malo y el reto. Lo que Adelante. sí, lo que sí quiero decir es que tal vez, o empezar al revés, que Ajá. uno de los mayores retos que tenemos, de nuevo, volviendo a la anterior, y no por el lado del dinero, sino por el lado de la diversidad. O sea, vienen estas compañías, nos venden chips, ¿verdad? Por ejemplo, de farmacogenética o de riesgos poligénicos, o sin conocer aún cuál es la situación de nuestros países. O sea, posiblemente para muchas de las condiciones poligénicas y de nuevo para el público que nos escucha,
aquellas condiciones en las que participan muchas variantes genéticas, cada una contribuyendo un poquito, esa combinación posiblemente va a ser diferente en diferentes países con pesos relativos diferentes. Si no tenemos estudios locales, ese puntaje que se hace para europeos no lo podemos venir y simplemente aplicar a nuestro país. Y si es para condiciones raras, como las que trabaja Claudia, entonces es todavía más interesante porque nuestros países pueden empezar a mostrar o encontrar, ¿verdad?, variantes genéticas que no se han descrito en otras poblaciones. Entonces, no solo la información de los otros países no se puede simplemente trasladar a nuestra condición, a nuestro, perdón, a nuestra situación, sino que además cuando nosotros empecemos a descubrir estas variantes, va a ser posible que esta información también sea útil para todo el mundo. Entonces, yo pensaría que uno de los mayores retos en este momento es poder describir esa diversidad genética en nuestras poblaciones, tanto las combinaciones de variantes comunes en enfermedades complejas como las variantes raras que incluso pueden ser, ¿verdad?, hasta privadas de una familia particular en una zona muy alejada de alguno de nuestros países. Muy bien, Yeti. Claudia, Ok, a ver, lo bueno yo creo que definitivamente la diversidad, ¿no? En Latinoamérica tenemos una gran diversidad, por la contribución de de las poblaciones indígenas antes de la conquista, el admixture, ¿no? Con poblaciones europeas, con poblaciones africanas, y toda esa diversidad no se ha explorado bien. Y como dice Yeti, cualquier cosa que aprendamos en poblaciones latinoamericanas es útil también para el resto de la población humana, ¿no? No es obviamente es especialmente útil para nosotros, pero contribuye al conocimiento universal. Entonces, eso es lo bueno. Lo malo es que a pesar de que hemos visto los costos bajar en cuanto a secuenciación y este tipo de análisis ómicos, pues seguimos viendo una gran disparidad entre países con altos recursos y países de bajos recursos, ¿no? Y creo que y bueno, Isia podrá hablar más al respecto, pero la Organización Mundial de la Salud ha resaltado la genómica como una vía, ¿no? Una aplicación que tiene esa capacidad de reducir esa brecha de equidad en salud en el mundo. Sin embargo, si no nos esforzamos, también corremos ese riesgo de ampliar esa brecha de diversidad, donde solo la gente que tiene el dinero, que puede pagar este tipo de estudios, va a tener acceso a una mejor salud, a una mejor prevención, y toda la gente y los países que no pueden acceder a estas tecnologías, pues no tienen ese acceso, ¿no? Y a pesar de que sabemos, de que tenemos ese conocimiento, se han hecho descubrimientos, pues no se aplica a ellos simplemente por una cuestión económica. Y el reto, pues justamente eso, ¿no? ¿Cómo implementar estas tecnologías en Latinoamérica de forma que sea sustentable? Porque, bueno, ya Gine lo mencionó, ¿no? A lo mejor si yo quiero secuenciar 50 pacientes, ¿no? Pues es más fácil que yo los mande a Estados Unidos, me ahorro 2.5 veces el costo de lo que me costaría secuenciarlo en México, pero eso no lo va a hacer sostenible. Eso es un curita, ¿no? A un problema en ese momento, pero si realmente queremos hacer esto para todos, para la población en general, para evaluar riesgo de enfermedades, estos riesgos poligénicos, tenemos que hacerlo en nuestros países, tenemos que hacerlo en nuestra región. Y yo creo que ese es el mayor reto, cómo encontrar los medios, tanto económicos como regulatorios de colaboración para establecer, para poder implementar estas tecnologías en Latinoamérica y hacerlo de forma sostenible a mediano y largo plazo. gracias, Claudia. Isia, Sí, para mí lo bueno es la mestizaje, porque
sim, há diversidade, mas os que mas há mais diversidade em África que em América Latina. Talvez em Brasil não, porque temos muito de África também. Então, mas la diferença em América Latina é a mestizaje. E isto é lo bueno. Lo malo, la mestizaje, porque não sabemos lidar com isto. Não há algoritmos, não há. É muito difícil, temos que fazer correções para os estudos genômicos, é muito complexo. E lo reto, la mestizaje, porque é um reto para nós e nós vamos ter que responder e desenvolver métodos para estudar as populações mestizas. Gracias. Rosa o Heiner. Sí, Igual yo creo que está muy bien el enfoque que da Iskia. O sea, somos muy diversos y esa es nuestra fortaleza, nuestro problema y nuestro reto, sí. Pero yéndonos no solamente a pensar en lo que podemos identificar, yo pensaría también que parte de lo bueno es pasarlo a la traslación, o sea, aplicarlo ya a la clínica, por ejemplo, que es lo que hago yo. O sea, saber que ya puedo definir diagnósticos, porque ya no va a tener tantos tabús, saber que puedo establecer pronósticos con ese seguimiento, también con lo que vamos encontrando en esta riqueza, problema y reto de Isquia, con nuestro mestizaje. Y lo malo, y concuerdo con Claudia totalmente, en que esto igual nos aumenta más las desigualdades y las desigualdades sociales que ya tenemos. Ahora vamos a hacer las desigualdades génicas y ómicas, porque pues no todos vamos a tener acceso y ya tenemos bastante problemas en nuestros sistemas de salud con esta situación, entonces esto va a agrandar un poco más todavía la brecha. Y reto, yo creo que el reto más importante es igual unir voluntades, ¿ya? Unirnos todos para trabajar en una misma línea y podamos avanzar en este trayecto que es súper apasionante, nos va a dar muchos réditos, pero tenemos que evangelizar más para poder armar un grupo fuerte, poderoso, que saque esto adelante. Gracias, Rosa. Heiner. sí, yo creo que como bueno es que estamos en una oportunidad única de entender la evolución de la especie humana y el curso de la variabilidad genética estudiando a las poblaciones nativas. Hay muchas poblaciones nativas en nuestros países que están asentadas desde que llegaron ahí. En ellos está la evolución como especie humana y los fenómenos de migración que han tenido hasta llegar a ese lugar. Eso sería lo bueno de implementar las ómicas o la secuenciación genómica en nuestros países. Lo malo, ya se mencionó, como toda tecnología en ciencias médicas, tiene un alto costo. Así ingresó la resonancia magnética, la tomografía por la parte privada, pero después fue el sistema público que la adoptó. Entonces tiene que pasar por ese proceso. No creo que haya un seguro público que pueda adoptar y pagar. Y el reto es, concuerdo también con la mayoría, ponernos de acuerdo cómo podríamos implementar estas áreas en cada país. Podríamos ser fuerte en una ciencia ómica en un país, en otro país, en otro, y empezar a trabajar en colaboración. Creo que eso carecemos en Latinoamérica, entendernos y colaborar. Gracias, Heiner. Buen punto de vista y bueno, creo que al final estamos aterrizando en unas propuestas muy interesantes, pero más interesante es el tema que sigue. Y para eso le doy la palabra a Harvey para que coordine nuestro siguiente tópico. Bueno, Elías, muchas gracias. Nos estamos enfrentando a elementos de deliberación y de análisis técnicos, pero que siempre deben estar enmarcados en un panorama ético, en un panorama en el cual la responsabilidad, la seguridad y todo este tema del principialismo bioético le dé cierta congruencia a ese trabajo técnico y le dé cierto marco de responsabilidad al trabajo que hacemos. O sea, básicamente el manejo de miles y millones de datos, datos clínicos, datos de imágenes, datos ómicos, datos incluso medioambientales y hasta
probablemente financieros. Entonces, cuando este grupo de investigadores y nuestros otros colegas en diferentes partes del mundo están trabajando en áreas de la medicina translacional y la medicina de precisión, pueden haber algunas banderas rojas, pero también algunas banderas verdes de cómo se debe manejar adecuadamente esta relación entre los sujetos de investigación, los grupos de investigación, los investigadores y por supuesto los beneficios que deben salir de estas iniciativas. También, por supuesto, hablar de los riesgos. Entonces, la pregunta que viene a continuación es, ¿cuáles consideran ustedes que pueden ser, pongamos un ejemplo, una bandera roja y una bandera verde en el manejo de los datos desde el punto de vista ético? Quisiera de pronto abrir este escenario de preguntas con Rosa. Estás en mute, Rosa. Ya, yo creo que una bandera roja es que cada país tiene normas distintas. Entonces, para poder avanzar en esta línea de trabajo, nosotros debiéramos de compartir información y debería haber un consenso para poder de que nosotros lleguemos a hacer ese intercambio. Pero, ¿cómo lograr eso? Pues yo ya les había mencionado un poco a través de la diplomacia científica para tratar de establecer estas redes a nivel de legislación, a nivel de autoridades, pero tenemos también que bajarnos a la población. Tenemos que explicarle a la población qué vamos a hacer con su información, qué vamos a hacer con sus muestras, empoderar a esa población para poder de que informadamente decidan si participan o no participan. Porque una cosa puede ser que el gobierno decida sí, compartamos todo, pero si ellos no quieren, sencillamente no se puede, ¿ya? Y eso pasa no solamente por decirle qué vamos a hacer con la muestra, cuál es nuestro objetivo, cuál es la pregunta que tratamos de resolver, sino que ellos también le dan utilidad a eso. Porque si no, uno, ¿para qué? O sea, yo te doy la sangre y bueno, sí, muy bien, pirulasa, que tanto de negro, tanto de indio. No, o sea, ¿esto qué me da a mí? ¿Ya? ¿Y qué le da al país o qué le da a mi comunidad? ¿Ya? Y eso hay que explicárselo, y hay que explicárselo a un nivel bien bajo. Entonces, eso es lo que yo veo como que tenemos varias alertas, pero tenemos maneras de irlas solucionando. Muchas gracias, Rosita. Sigamos con Isia. Sí, queria divulgar um documento da Organização Mundial da Saúde sobre os aspectos éticos do compartilhamento de dados. Não sei se poderia colocar um link, José Elias, a este documento no website da RELAG, porque é muito importante. Lá se habla de todos os conceitos mais atuais do compartilhamento de dados, de que tem que ser com responsabilidade, com ética respeitando a legislação local de cada um dos países e também a opção do voluntário de los dados de compartilhar ou não seus dados. Então, penso que é um documento muito importante para todos. Muchas gracias, Isia. Claudia, ¿qué opinas al respecto del tema ética con sus banderas rojas y verdes? Bueno, aquí yo creo que iba mucho con lo que dijo Rosa, ¿no? Creo que en general la perspectiva se está cambiando en cuanto a cómo se ven las personas que participan en estudios de investigación, especialmente en genética y genómica. Se les considera ya no sujetos de investigación, sujetos humanos, ¿no? Sino participantes, ¿no? Y eso involucra que son también parte de cómo se hace el proyecto, de qué es importante para ellos, cómo les beneficia en esos proyectos de investigación. Y entonces creo que también tenemos el beneficio de aprender de lo malo, de lo bueno que se ha hecho en otros países, y no cometer esos mismos errores, sobre todo si la idea es pues escalar, ¿no? Los estudios que se hacen en Latinoamérica, hacer cosas más a gran escala con biobancos y demás, tenemos esa oportunidad de no repetir errores que se hayan hecho en otros lugares
Y creo que ahí el papel del consentimiento informado es fundamental, donde, como dice Rosa, ¿no? O sea, últimamente, pues sí, a lo mejor hay ciertos acuerdos y ciertas reglas o guías que todos queremos, ¿no? En cuanto a compartir datos, pero últimamente es lo que la persona acceda, qué tanto quieran compartir y qué tanto quieran participar en un estudio de investigación. Y eso, la mejor forma también de garantizar una participación responsable es a través de la educación. Entonces, educando a las personas en qué se va a hacer, qué es, ¿no? Qué es genética, qué es genómica, qué se va a hacer con sus datos, cómo les puede beneficiar. Y en eso no me refiero a económicamente, sino a saber sobre su salud, a saber cómo prevenir enfermedades, y muchas veces no a nivel individual, sino a nivel de la población. Entonces, educando a las personas, a los participantes, a la población en general y teniendo buenos protocolos de investigación con consentimientos informados que sean amplios para tomar en cuenta pues las opiniones y las decisiones de las personas que participan. Muchas gracias, Claudia. Y finalizaremos con Yeti y con Einer. Sí, yo igual que en la pregunta pasada, donde insistía que una de las cosas o una de los temas más importantes es conocer cuál es nuestra composición genética desde los diferentes lugares, porque solo así podemos dar el brinco, aplicarlo a la práctica médica. En este caso, yo pienso que también es una pregunta empírica, saber cuáles son los temores de la población, cuáles son los temores de los comités de ética sobre la investigación genómica. Y eso se responde con investigación. Eh, hay un proyecto grande a nivel global que se llama Tu ADN, tu decisión, que la vez pasada presentó una compañera, una colega del grupo, donde lo que se busca es comprender cuáles son los temores desde diferentes lugares del mundo y cuál es la confianza que se tiene con el investigador que trabaja a nivel privado, el que trabaja a nivel público, el médico del hospital, etcétera. Y cuando conozcamos entonces cuáles son esos temores, es más fácil compartir como dice Claudia, las personas que participan en los proyectos de investigación ya no son objetos de investigación, ¿verdad? En este momento son parte del proyecto de investigación y deben ser copartícipes de cuáles son las preguntas, con quién se va a compartir, cuáles son sus temores. Y de nuevo, como dice Claudia, no necesariamente es a nivel individual, es a nivel poblacional, los beneficios. Entonces, pienso que es tal vez un paso muy importante conocer cuáles son esos temores de nuestra población para poder entonces enfrentarlos con discusiones abiertas de por qué es que hay ese temor. Es igual con las vacunas, pienso, ¿verdad? Los grupos antivacunas muchas veces no sirve solo decir, eso es ignorancia. No, o sea, hay que comprender cuál es el temor para, para entonces ver cómo se llega a una solución, ¿verdad? Tampoco, no es como decirle, usted es un ignorante porque no es así. Hay temores muy válidos de la población y creo que por eso es importante este nuevo cambio de paradigma donde la población es parte de los grupos de investigación. Muchas gracias, Yeti. Einer. Y las consideraciones éticas van mucho más allá de aprobar lo que diga un protocolo de investigación. Va mucho más allá que encontrar datos y vayan a una revista importante. Creo que estas consideraciones éticas es asumir un compromiso de obtener resultados y que estos resultados puedan llegar a través de
un documento técnico a un Ministerio de Salud que ayude a la población finalmente a redirigir sus políticas de salud cuando se implemente estos datos, ya que muchas carencias en los ministerios de salud para tomar decisiones en salud pública es porque no existen documentos técnicos. Entonces, la generación de estos resultados en sus poblaciones podrían ayudar a generar estos documentos técnicos para tomar decisiones. Muy bien. Elías, hemos visto por acá una serie de preguntas muy interesantes del público. No sé si pudiésemos pasar a esa sección y nuestros invitados que se sienten libres, alzamos la mano para irles respondiendo. Claro que sí, Harvey. Y bueno, vamos a comentar estas preguntas en el orden en que nos están llegando. La primera pregunta es de Alejandra Mampel y pregunta, ¿hay posibilidad de realizar alguna iniciativa para regular la investigación helicóptero? Yeti. Sí, yo no sé si es posible, pero igual creo que hay varios organismos internacionales y personas que tenemos participación en estos organismos internacionales que estamos haciendo el esfuerzo de que así sea. O sea, que esté regulado, que esto no puede ser, que no. Y por eso este documento, por ejemplo, el que compartió Isia, es tan importante, porque es cómo hacer transferencia de muestras y de datos de una forma ética, justa, equitativa y que al final tiende a buscar, ¿verdad?, prevenir estos casos de investigación helicóptero. Entonces, creo que si empezamos a presionar, que debe ser así, Ujú. si seguimos hablando sobre este tema en todos los foros en que estemos, si seguimos rechazando proyectos donde no es entre iguales, eh, y si además nos mandan también, yo creo que las editoriales, como decía antes, y cuando somos revisores de artículos, también tenemos un papel para decir esto no se puede publicar porque esto fue extractivismo de muestras de un país. Yo, porque lo digo porque en Costa Rica pasa mucho de muestras biológicas no humanas, ¿verdad? Y entonces uno dice, los investigadores acá tenemos un proceso para aprobar un proyecto larguísimo y de pronto aparece una muestra biológica de un nuevo anfibio en una universidad en Estados Unidos y uno dice, pero ¿y cómo hizo el proceso, verdad? Entonces yo pienso que sí, y que vamos hacia allá. Gracias a estos documentos internacionales y al esfuerzo que estamos haciendo todos nosotros desde nuestras trincheras. Gracias. Claudia levantó la mano. Sí, allí yo creo que agregar un poco que, pues sí, muchos de estos esfuerzos son más como guías y un poco de, porque es muy difícil enforzar, ¿no? Este tipo de cosas, porque últimamente pues la ciencia es internacional y en cierto modo estas guías se basan en un cierto intrínseco código de ética de los investigadores, ¿no? Pero creo que sí algunas acciones como las que menciona Yeti y tomar esa responsabilidad y también pues un poco con nuestros colaboradores, ¿no? En el norte global ok, estas son las razones, ¿no? Por las que los investigadores en Latinoamérica, en el sur global, tienen preocupaciones y demás, también es importante, porque lo digo por experiencia, tengo colaboradores que siempre es que yo no entiendo por qué no quieren colaborar y yo les he tenido que explicar, ¿no? No, o sea, sí quieren colaborar, pero no quieren nada más mandarte tus muestras, no quieren ser parte de la investigación. Entonces, hay veces que sí, tampoco es como que ellos estén, y no es en mala fe, pero tampoco lo tienen, ¿no? Pero tomar esa responsabilidad de decir, ok, si me está llegando un paper, ¿no? Por ejemplo, de Costa Rica,
yo como revisor decir, bueno, ok, ¿dónde está pues toda la parte donde, qué parte regulatoria hizo, ¿no? ¿Qué permisos pidió? O sea, también como comunidad científica exigir a los investigadores que tienen muestras de otros países de donde no son ellos, que demuestren o que al menos revelen, ¿no? En el artículo cómo obtuvieron los permisos, con quién están colaborando, cuál es su plan de compartir los datos o de regresar esos resultados a la población, a los investigadores, ¿no? ¿Quién es su colaborador en el país de origen y cómo está involucrado ese colaborador? Entonces, eso también lo hemos tratado en otros foros internacionales, ¿no? De decir, bueno, también las revistas, ¿no? Nature, American Journal of Human Genetics, otras revistas internacionales, también es obligación de ellos, ¿no? Pedir este tipo de cosas. Entonces, creo que poco a poco sí se puede ir cambiando y sí se puede ir teniendo una mejor conciencia de cómo evitar este tipo de helicopter research, pero sí involucra un compromiso de múltiples partes, ¿no? Y de seguir repitiendo ese mensaje. Gracias, Claudia. Heiner. Sí, eh, no está mal recibir ayuda o colaboraciones para decir que necesitamos muestras para identificar una determinada variación genética. Lo que no está bien es que no se diga que se va a poder hacer un secuenciamiento genómico total para responder otras preguntas de investigación. Eso lo debe saber el investigador que está colaborando y, por supuesto, el paciente. Eso debe estar escrito. Por otro lado, cuando ya se tiene datos genómicos, a veces uno recibe la solicitud de datos genómicos de estudiantes, de pregrado y de posgrado. No está mal, pero ellos no tienen responsabilidad. Ellos finalmente, yo les doy los datos, ellos pueden, por falta de experiencia, compartir los datos con otros estudiantes. Los datos deberían llegar a un responsable, a una universidad, a alguien que tenga un valor jurídico, porque si estos datos son transmitidos irresponsablemente, entonces ya nosotros podamos reclamar a una institución y no a una persona que ya dejó de ser estudiante y dónde estará y no tiene responsabilidad. Entonces, esos dos puntos deben estar claros al momento de enviarse las muestras y lo debe conocer el paciente o el investigador local, y como también los datos debieran llegar a una institución, a un responsable de la institución para en cualquier momento pudiéramos a quien redirigir una pregunta si vemos que los datos están dispersos. Perfecto. Gracias. Gracias, Einer. Voy a leer un par de comentarios que nos han llegado al chat y seguimos con más preguntas. Diana Guationza Rojas dice que la formación del personal en salud en las ciencias ómicas es fundamental, pero actualmente la formación en genética y genómica es corta y los ordenamientos médicos se acotan a los médicos genetistas. Es un llamado de atención para que desde las comunidades científicas y también desde los centros de conocimiento empecemos a movilizar y acelerar este proceso del entendimiento de la era postgenómica en nuestras comunidades. Eh, por otro lado, Carlos Darío Ramírez nos dice que los proyectos colaborativos deben partir de la premisa de la igualdad de acceso a la información y deben quedar claros los puntos de encuentro y desencuentro para que se proyecten los resultados a las comunidades, no solo de investigadores, sino al total de los países. Y es algo en que también entra en consonancia con lo que han dicho acá nuestros invitados y Yeti, específicamente, donde mencionan este nuevo cambio de paradigma de una visión horizontal entre las comunidades y los grupos de investigación para hacerlos participantes, partícipes, es decir, que ya deben existir cambios conceptuales y transformacionales en esta relación entre los investigadores y los participantes en estos proyectos de investigación. Adelante, Elías. Gracias, Harvey. Hay preguntas de nuestros compañeros Ominix. Uno de ellos es Augusto Rojas. Dice, buenas tardes. He escuchado opiniones interesantes sobre el desarrollo de la genómica clínica en Latinoamérica.
Sin embargo, creo que los distintos puntos de vista se enfocan en las opiniones de los médicos y científicos y de alguna manera los proveedores y empresarios que venden las tecnologías de diagnósticos ómicos. No he visto algo parecido a la opinión de los usuarios que requieren estos estudios, es decir, los pacientes y las familias. ¿Qué esfuerzos se están haciendo para unir a las agrupaciones y ONGs de familias con enfermedades raras para trabajar con ellos y resolver problemas de forma práctica? Hace una pregunta en relación a fibrosis quística y concluye con otra pregunta. ¿Qué o qué podemos hacer para juntarnos con estos grupos y avanzar en diversos niveles de investigación, tratamientos, sistemas de salud, gobierno, etcétera? Una pregunta compleja. Claudia. Bueno, ahí y definitivamente gracias a Augusto por la pregunta, porque definitivamente es importante pues incluir a los pacientes, a las organizaciones de pacientes en esto, ¿no? Porque últimamente para cambiar política pública se necesita también que la sociedad civil, que las organizaciones lleven estos temas a legisladores y entonces haya ese cambio, ¿no? Tanto por el lado de los costos como por el lado del acceso. Entonces aquí mencionar que, bueno, y en diferentes países están habiendo diferentes iniciativas. Probablemente Rosa va a hablar un poco de lo que están haciendo en Chile, que también ha involucrado a muchas organizaciones. Pero a nivel de Latinoamérica, desde 2020 empezamos esta colaborativa para enfermedades poco frecuentes en el Caribe y América Latina, donde justamente se trata de involucrar tanto a pacientes, ellos mismos, cuidadores, representantes de organizaciones de pacientes, miembros de industria, miembros de gobierno, tanto como a investigadores y clínicos y estudiantes que están trabajando en esta área de enfermedades poco frecuentes para avanzar las diferentes áreas, no solo la parte de genómica, de acceso a pruebas diagnósticas, a pruebas moleculares, pero también por la parte de avanzar la legislación, avanzar la regulación de medicamentos, el acceso a medicamentos que son de muy alto costo y que muy pocas familias las pueden pagar en Latinoamérica. Entonces, todos estos aspectos. Entonces, por ese lado, de nuevo, creo que es fundamental involucrar a las organizaciones de la sociedad civil y en el caso de enfermedades, ¿no? A las organizaciones de pacientes, también por su perspectiva y por la parte más humana, ¿no? Porque últimamente son esas historias de vida las que realmente van a impactar a los legisladores en tomar ciertas decisiones, más que yo como investigadora llegue y le diga, es que el costo es 3 veces más y esto, ¿no? Sino realmente ver la diferencia que hace el tener un diagnóstico temprano o no tenerlo en la vida de un paciente y de una familia. Gracias, Rosa. Sí, como mencionaba Claudia, es evidente que no podemos hacer nada por ellos sin ellos, ¿no? Tenemos que estar incluyendo siempre a todas las personas que tengan las distintas condiciones, porque aprendemos todos, ellos de nosotros, nosotros de ellos. Son un motor inagotable, literalmente, en todo lo que es impulsar a que haya políticas públicas al respecto, porque dan experiencia de vida, ¿ya? Y manifiestan igual todas las dificultades que tienen dentro de todo su ciclo vital al tener alguna de estas condiciones, y eso sensibiliza sin duda a los legisladores y a todos los tomadores de decisión. Pero tenemos que conversar con ellos, tenemos que identificar. Pero, como decía Claudia también, estamos al debe con bastantes legislaciones a nivel de toda la región. No tenemos definición en muchos países establecida, no tenemos registros de cuántas personas hay, de qué condiciones tienen, y eso también nos dificulta para poder establecer una política pública. Y eso nos está llevando a que esto se esté judicializando. Entonces, si tenemos tratamientos de alto costo, entonces estamos gastando más porque estamos gastando con un caso particular y no estamos tratando de hacer medidas de tratamiento generales, ¿ya? Y muchas veces no quedarse con la palabra de que solamente enfermedad rara, alto costo, porque hay muchas que no necesitan un fármaco de alto costo, sino que necesitan cosas básicas, hábitos de vida saludables, ¿ya? Que necesitamos todos. En ellos pueden ser mucho más
gravitante que en otros que no tengan un tipo de condición de esta generación. Entonces, igual es importante que sí o sí estemos trabajando y estemos en contacto constantemente. Y nuevamente, lo que yo la comienzo, tenemos que saber cuáles son las necesidades del país. Si yo no sé cuántos hay, de qué enfermedades tengo yo en el país, entonces es difícil ponerme a investigar solamente las enfermedades que son más prevalentes en nuestro hemisferio. Entonces nosotros tenemos que saber qué es lo que nos duele a nosotros para tratar de darle soluciones a eso. Gracias, Rosa, muy buen punto. Isia, Sí. Yo acabo de compartir en el chat un link que es está en portugués, es do Ministério da Saúde de Brasil, porque Brasil tem em seu sistema público de saúde uma política global de atenção a los pacientes com enfermidades raras desde 2014. Se empezó a trabajar para a elaboração desta política em los primeiros anos de 2000. Eu estava involucrada en esta negociação. E lo mais importante para aprovar esta política, que é uma lei, foi a pressão da sociedade civil, das associações de pacientes e da sociedade em geral. Então, que a política foi aprovada, é uma política que, como disse Cláudia, não basta fazer os testes, fazer um diagnóstico genômico de uma enfermidade rara. Tem que assegurar que toda a atenção, que é médica, é também não médica, porque tem que cuidar da nutrição, da fisioterapia respiratória, de muitas outras coisas, e muitas vezes também de las medicações que são em geral muito custosas. Então, que dentro desta política de enfermidades raras está incluso tudo isto em la política de Brasil. Não é o ideal, porque temos muitas diferenças regionais. Brasil é um país muito grande, então que há centros especializados em atenção de enfermidades raras, muito concentrados em lo sul e lo sudeste do país. Em lo norte não há. Então, que há muitas coisas para mejorar. melhorar, sim. Mas hoje estava atendendo pacientes em lo hospital público da universidade e eu escutei uma coisa que jamais pensei que iria escutar. A médica residente que falava com o paciente que tinha uma enfermidade rara disse: Ah, que bueno que chegaram agora, porque agora temos muita facilidade de pedir testes genômicos para ser o diagnóstico de tu hijo. Agora podemos pedir, vamos pedir. Isto eu jamais pensei que ia escutar, mas estou escutando. E essa é a importância das regulações, de uma política global e uma política pública para isto, porque sabemos que com todas as diferenças que temos em América Latina, para quem pode pagar, pode fazer tudo, como em qualquer país do norte. Você pode pagar, vai ter todos os testes, os cuidados, os medicamentos. O problema é que a maioria de nossa população não pode pagar. Então, se queremos oferecer isto à sociedade, tem que ser uma política pública dentro do sistema público de saúde de todos os países. Perfecto. Isia, hablabas algo precisamente del escenario de lo que está ocurriendo en países de primer mundo y si me permite, Elías, retomar una pregunta muy enfocada hacia allá. Sé que ya estamos próximos a terminar, tú nos dirás hasta cuándo nos extendemos, pero esto me parece muy interesante. Catalina López desde Canadá nos pregunta, ¿qué pueden aprender los países del norte del trabajo en genómica que estamos haciendo en Latinoamérica? Eu perguntaria a Catalina se em Canadá tem uma política de atenção integral às enfermidades raras. Não sei se tem. Se não tem, pode mirar a política de Brasil. É um bom exemplo de como se fazer. Muy bien. Yo no sé si aprender,
por lo menos aprender de nosotros de Latinomics, que es este esfuerzo de hacer, de trabajar juntos, ¿verdad? Y de unir esfuerzos. Yo creo que en general es a veces mi experiencia, por lo menos cuando estuve haciendo el postdoctorado, que eh, los laboratorios funcionan más como de una persona y este es el laboratorio de Raventós. En mi universidad no es el laboratorio de Raventós, en mi universidad es el laboratorio de un grupo de investigación que trabaja en neuropsiquiatría. Y ahora nosotros somos un grupo de investigadores e investigadoras en genética humana que vamos a colaborar en América Latina para abordar todos estos temas comunes que hemos discutido. En este momento es una de las fortalezas que pienso que nacen de la pregunta de Catalina, pero tal vez hoy en la noche me piensen más. Catalina le está contestando a Isia. Eh, Buen punto, Isia. Canadá no tiene una política integral para enfermedades raras y podría aprender mucho de Brasil. Muy bien. Y si me lo Nosotros permites, Nosotros ah, también acabamos de aprobar una ley de enfermedades raras y creo que fue gracias al aprendizaje, bueno, fue impulsada por los grupos de personas con enfermedades raras, esa fue la presión principal, pero además creo que se enriqueció gracias a los esfuerzos que ya se habían hecho en América Latina. Entonces también nadie inventa el agua tibia, ¿verdad? Tenemos que aprovechar estas experiencias positivas que se han desarrollado en los diferentes países. lo mismo podemos hablar algo en Colombia también por un tema de legislación y reglamentación. Se generó una oportunidad no solamente para los pacientes, por supuesto, los principales beneficiarios y sus familias, sino también una aceleración en el ecosistema en genómica para los colombianos y es también un ejercicio de poder ver estos escenarios en países que están en vías de desarrollo como nosotros y esperamos que no solamente tengamos ejercicios de lecciones aprendidas, sino de cosas que se han hecho bien. Gracias, Harvey. Rosa, levantaste la mano. Sí, tal vez también otra cosa que pueden aprender es igual a usar la información que hemos nosotros ido recolectando, ¿sí? Aprender a interpretar las cosas que nosotros vamos descubriendo de nuestras propias poblaciones, porque vivimos en un mundo globalizado donde estamos los latinos por toda parte. Sí, Muy un bien. poco para complementar lo que mencionaba Rosa, es a, a unir otras variables a los resultados genómicos. En Perú tenemos Andes, tenemos la Amazonía, y dentro de la Amazonía tenemos muchas epidemias, muchas variables epidemiológicas que deben ser consideradas al momento del análisis. Tenemos poblaciones, el 30% de la población peruana vive sobre los 2.500 metros sobre el nivel del mar y sigue siendo tratada los datos como si vivieran a nivel del mar. Estas variables debieran ser consideradas en el momento del análisis. Tenemos poblaciones a 4.500 y 5.000 metros. Hemos hecho análisis por primera vez genómicos y proteómicos a nivel de 4.000 metros, perdón, transcriptómicos y genómicos, para entender la respuesta inmune. Y hemos encontrado que sí, la altura tiene que ver para entender la respuesta inmune, sobre los datos de ancestría, sobre otros datos de microbioma inclusive, que han sido ya estudiados en poblaciones europeas donde ven primero la ancestría en relación a la respuesta inmune. Aquí no, aquí lo que tiene que ver es la altura. Entonces, estas oportunidades podemos compartir más que ellos puedan aprender, ¿no? De los análisis en los datos genómicos. Caras vemos, genomas no conocemos. Muy bien. Hay un comentario que manda Heidi Bar- Varinia Bravo Villalta. Dice, considero también importante, como mencionó la doctora Pardo, unir voluntades y esta unión o consenso sean también internamente en cada país
y fortalecerlos con aquellas voluntades de las alianzas latinoamericanas. Pasa que a veces en el contexto de nuestros países existen grupos que en lugar de unir fortalezas, trabajan de manera aislada y se rigen por normas o situaciones que no tienen nada que ver con la ciencia. Me parece un comentario interesante y bueno, válido para este conversatorio. Lamentablemente, aunque la conversación está muy buena y ha sido una mesa de discusión bastante nutrida y enriquecedora, estamos llegando al final de este conversatorio. Me gustaría, antes de cerrar, pedirles a cada uno de ustedes una reflexión final sobre esta mesa. Sabemos que el tema es inagotable, los temas son muy profundos de avanzar, pero creo que hemos abarcado de manera interesante cada uno de los puntos que nos propusimos en la agenda. Una reflexión final para concluir nuestra mesa redonda. Y sí, Eu queria fazer uma sugerência para Latinomics. Uma coisa que podemos fazer é cada que está involucrado em seus países podem, por exemplo, falar com as agências de fomento, as agências que financiam a investigação, se não há o interesse de fazer uma colaboração entre agências de los países de América Latina. Porque isto para mim seria o primeiro passo, porque sem dinheiro, mesmo com muito entusiasmo, se não há dinheiro, não podemos fazer muitas coisas. Então, se as agências decidissem, sim, podemos fazer coisas como um projeto único e cada país vai financiar a parte em seu país. Mas vamos construir um projeto único, ou mais de um projeto, que vai involucrar mais de um país. Se estiverem dispostos, mesmo que não há muito dinheiro em cada agência, se todas as agências, ou a maioria, estiver de acordo, isto pode ser uma coisa muito interessante e pode ajudar a que este projeto vá adiante. Seria a minha sugerência. gracias, Isia. Claudia. Bueno, como comentario final, yo diría que, bueno, es evidente y se ha mencionado en esta mesa de discusión, ¿no? Que estamos en un momento clave, tanto por cuestiones tecnológicas, ¿no? Tenemos la tecnología, hay una conciencia de que la diversidad es importante, la diversidad genómica, este tipo de estudios, y hay capacidad, ¿no? Aunque tenemos retos en Latinoamérica, hay experiencia, hay capacidad, tal vez no a la gran escala que se hace en otros países, pero existen expertos, existen capacidades técnicas, hay capacidades locales. Entonces creo que estamos en el punto correcto para combinar todas estas, y hay voluntades, ¿no? Ese sería el otro factor. Hay voluntades de unir esfuerzos. Entonces creo que estamos en el momento correcto de unir todos estos factores para realmente impulsar la genómica, las ciencias ómicas en Latinoamérica de una forma que sea equitativa, que sea competitiva a nivel internacional, que tengamos ese papel como contribuyentes iguales, ¿no? En estos grandes proyectos que existen, intelectuales en Latinoamérica, y que haya ese reconocimiento a la ciencia latinoamericana que debe de tener. Entonces, eso es con lo que me voy. Hay retos, pero creo que están los ingredientes necesarios para ir al siguiente nivel, ¿no? Al siguiente paso, gran paso de la genómica en Latinoamérica. Gracias, Claudia. Rosa. Creo que el enfoque que han mencionado ya mis compañeras de mesa ha sido súper valioso. Yo tal vez sumaría un poco de que mientras conseguimos la plata y seguimos sumando voluntades y miramos a las agencias, capacitemos, capacitemos y capacitemos. Porque
no vamos a lograr que la población entienda la importancia de la genómica y de todas las ómicas si no saben qué es eso. Entonces, yo sé que mi jefe, el presidente de la RELAG, puede decir, ahí está la loca de la otra parte otra vez hablando de la educación, pero insisto, eso como que es la herramienta base, capacitar y sensibilizar a la gente que esto no es ninguna cosa grave, exótica ni nada y que nos puede aportar, por el contrario, mucho a todos. Gracias, Rosa. Heiner, Sí, creo que no veo en Latinoamérica límites geográficos para la genómica. Por consiguiente, creo que la experiencia de cada uno de nosotros en Latinomics va a ayudar a generar documentos técnicos, metodológicos y éticos para que sin temor se creen más proyectos de genómica o ómicas en Latinoamérica. No va a ser fácil, pero creo que tenemos la intención y la pasión para que esto funcione. gracias, Heiner, buen punto. Y finalmente, Yeti. Sí, muchas gracias. Yo concuerdo con lo que dijeron mis compañeros. Eh, Creo que hay que insistir, como dijo Heiner, somos una América Latina, ¿verdad? No, yo me siento con cada uno de ustedes y no siento que vengamos de otro lugar. Entonces, eso ha facilitado mucho que este proyecto arranque con esta gran fuerza que tenemos y que vamos a seguir trabajando. Pienso que mientras conseguimos los fondos hay que dedicarnos mucho a educación, educación en la población, pero también educación médica, educación a los comités de ética, educación a los políticos, educación a las agencias que financian y ir analizando datos, ¿verdad? Por ejemplo, Heiner y yo ya tenemos un proyecto conjunto, ¿verdad? Que no requiere ni siquiera financiamiento. Vamos a compartir unos resultados y vamos a hacer un análisis conjunto. Entonces, eso también pienso que podemos irlo haciendo para ir mostrando que todas las capacidades que no nos faltan, como dice Claudia, o sea, no es un asunto de capacidad, es un asunto de recursos. Y no solo de recursos para hacer los grants, es que también nos cobran 5 veces los costos de todo lo que viene aquí en América Latina. Entonces, estamos compitiendo en una cancha que está desigual. Gracias, Yeti. Y bueno, le cedo la palabra a Harvey para cerrar la mesa. Perfecto. Primero que todo, agradecerles este espacio a nuestros invitados y por supuesto a ti, Elías, y las personas que se han conectado. Muchas preguntas y comentarios, infortunadamente no los pudimos sacar a la luz, pero se quedan ahí en la red para que los podamos revisar interna y externamente y hacer nuestras propias reflexiones. Nos llevamos en este 2024 un trabajo muy ameno entre grandes personas, primero que todo, investigadores con mucho ánimo por trabajar en sus comunidades y para sus comunidades. Queremos a extenderle la invitación a la comunidad científica, pero también a las comunidades académicas, comunidades en general, por supuesto, tomadoras de decisiones, para que nos sigan, para que puedan ser parte de esta alianza latinoamericana por el estudio de las ciencias ómicas. Y ya existen redes sociales sobre las cuales podemos seguir compartiendo información y por supuesto esperamos que esta juntura entre comunidades, personas, experiencias no sume, sino que multiplique, que hagamos sinergia a medida que vamos caminando por este entendimiento y redescubrimiento de lo que somos, no solamente desde lo biológico, sino desde lo social y cultural. Y por supuesto, desde la mezcla, como mencionaron aquí mis colegas, y desde la diversidad. Muchas gracias, Harvey. Bueno, no me queda más que agradecerles a todos por su participación, a Isia, a Claudia, Heiner, Rosa, Yeti y por supuesto a Harvey que me acompañó nos acompañamos como coordinadores y como codirectores en esta iniciativa, en esta alianza latinoamericana. Y desde la Red Latinoamericana de Genética Humana, les agradecemos a todos por su atención.
Gracias por habernos acompañado en estos 5 conversatorios del año. Cerramos con broche de oro esta serie de conversatorios y les invitamos a que nos sigan el próximo año en nuestros siguientes 5 conversatorios que aún quedan por desarrollar en esta mesa directiva. No me queda más que agradecerles a todos, al equipo de soporte por el apoyo, a ustedes por la atención y desearles muy felices fiestas navideñas, que el año 2025 sea el mejor de nuestras vidas en académicas y personales. Y pues muchas gracias a todos y que tengan muy buenas fiestas. Gracias.